pensaba en esta palabra, perseverar, ¿sí? Porque creo que esa palabra hace la diferencia en nuestros resultados. Si nosotros perseveramos, tenemos resultados. Y la Biblia va a hablar muchísimo de esta palabra perseverancia y me puse a investigar un poquito, ¿sí?, qué significaba en términos bíblicos y qué significaba también en lo que tiene que ver con, diccionarios, ¿sí? Dice la palabra perseverar es mantenerse constante en una manera de ser y de obrar. Y me gustó la definición porque no solamente habla de perseverar, primero varias cosas, una de ser constante y también en el ser, en lo que yo soy y en lo que yo hago, ¿sí? Y nosotros muchas veces hemos trabajado esta cosa de ser y hacer, porque muchas veces nosotros decimos, yo soy bondadoso, el ser se ve en las bondades. ¿Cómo sé que alguien es bondadoso? Porque hace acciones de bondad. ¿Cómo sé que alguien es perseverante? Porque vemos que perseveran. O sea, ese juego entre el ser y el hacer, ¿sí?, que hace que, valga la redundancia de la palabra hace, pero hace que nosotros seamos, ¿sí? Y va y viene. Muchas veces tiene que ver con nuestro ser, modifica nuestro ser, o nuestro hacer también modifica nuestro ser. Si queremos ser personas distintas, cambiemos nuestras acciones, ¿sí?, para que podamos ser distintos. Pero el perseverar tiene que ver con esto, con ser, mantenernos constantes. Y me gustaba varias, porque había varias partes de la Biblia que habla de perseverar. Después fíjense que ahí en el 46 también habla de que vivían todos juntos y perseveraban. Pero algunas palabritas que así como que regala el texto, ¿sí?, o en varios textos y en griego, dice que perseverar significa una palabra en griego, meno, y le van agregando, ¿sí? Vieron que el griego tiene una cosa de que nosotros le agregamos atrás o le agregamos adelante. Vieron como en castellano también nosotros agregamos in, pro, pa, y va significando cosas. Bueno, de la misma manera. Y el griego en este caso menos significa quedarse en un lugar, ¿sí? Y ahí va quedándose y le va poniendo como adelante prefijos y sufijos, ¿sí? Me salió re maestra de lengua hoy. Pero de poder decir, me quedo en un lugar, pero me quedo como aún más, como intensamente, ¿sí? Habla como quedarse, el perseverar, esto volvemos a la palabra, el perseverar con intención, ¿sí? Porque yo puedo, me quedo, vieron que la gente que se queda en el lugar, ¿sí? Me quedo así en la nada, pero habla como una acción de perseverar intensamente, poder buscar intensamente, ¿sí? Va a decir otra traducción o otro significado de otra palabra, ¿sí?, que es afirmarse o estar de pie, y estar de pie con valentía, decía una de las traducciones. Qué maravilloso pensar, y yo me quiero quedar, ¿sí?, en esta palabra, ¿sí?, en perseverar. ¿Cómo tener resultados extraordinarios? Perseverando. Y creo que es lo que más nos cuesta, pero nos cuesta en la vida, ¿sí? A mí me cuesta perseverar, tener hábitos saludables de una dieta, me cuesta perseverar hacer gimnasia, que levante la mano lo que les cuesta a ustedes perseverar, porque a algo nos cuesta, alguna actividad que nos cuesta perseverar, y que el resultado extraordinario va a ser cuando persevero, ¿sí? Estudiar, ahí veía que estaba estudiando guitarra, perseverar en practicar un instrumento, perseverar en lo que sea, porque el resultado lo vamos a tener cuando perseveramos, no va a venir de arriba. Si nosotros queremos resultados extraordinarios, como declaramos en este año, la clave tiene que ver con la palabra ayer que Julián decía, intercesora, creo que tiene que ver con eso de orar, y hablaba de alto, ancho, ir conociendo la profundidad de Dios. Pero ¿cómo vamos a conocer la profundidad de Dios si no perseveramos? O sea, no hay manera de conocer, de ir más profundo, de ir más allá, si no perseveramos. O sea, Dios va a revelar sus bondades, y va a revelar su misericordia, y va a revelarnos sus secretos, como dice la palabra de Dios, a aquellos que le buscan, o sea, aquellos que realmente perseveran, ¿sí? Jesús es tremendo cuando les dice ahí en el Getsemaní que no pudieron ni orar, no pudieron perseverar ahí ni una hora, y nos mata, digamos, porque muchas veces somos así, ¿sí? Y porque no mantenemos,
¿sí? Y enseguida abandonamos en un montón de cosas. Yo no sé si ustedes, pero yo en un montón de cosas puedo pensar en qué cosas sí he perseverado y realmente puedo dar cuenta de los resultados y qué cosas no he perseverado y también puedo decir, bueno, acá me faltó eso, perseverar, no hay otra, digamos. Quizás la decisión buena, mala, la acción, pero el perseverar marca, como decíamos, la diferencia en los resultados. Y el texto dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En ese momento, bueno, podemos hablar varias cosas de doctrina, pero en ese momento la doctrina, la principal, era la que Jesús le había dicho. Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles. En eso perseveraban. En eso estaban perseverando. Y es lo que tenemos que seguir perseverando nosotros. O sea, ir y hablarle a otros de que Jesús es la respuesta. Ir y hablarle a otros de que Jesús es el camino. O sea, en eso tenemos que perseverar. A veces nos corremos, nos movemos de esos espacios, y la Biblia dice que en este texto habla justamente que se convirtieron en un montón de personas, pero perseveraban en eso. Siguieron, continuaron constantemente, se quedaron intensamente, como decía otra de las traducciones, en eso de la doctrina de los apóstoles, que era justamente ir a hablar a otros, a Cristo y predicar el Cristo crucificado, ¿sí? Entonces perseveraban en eso. La clave es, para la iglesia, para resultados extraordinarios, es perseverar en esta doctrina, en esa, la gran comisión, que vayamos y hablemos a otros de Cristo. Dice, perseveraban en la comunión con otros. Y yo pensaba en esto, recién oraban sobre las células y los espacios. Qué importante es este espacio de comunión. Porque una cosa es asistir a un lugar, yo puedo asistir a un lugar, puedo venir a la iglesia, pero no estar en comunión. ¿Sí? Porque yo asisto a lugares, ustedes pueden, es más, uno puede estar en un lugar y estar en otro, en la cabeza estar en otro, en casa que tengo que ir a colgar la ropa, o lo que fuera, se está largando llover, puedo estar en otro, realmente, digamos. Pero qué importante es esto de la comunión, la común unión, ¿sí? En esto de que estamos analizando un poco las palabras, ¿sí? Unos con otros. La Biblia va a hablar un montón de eso. Cada vez que leo uno con otros, me acuerdo del pastor Claudio, porque él tenía, la iglesia, lo tenía cuando uno entraba a la iglesia del centro allá cristiano Puerta Abierta, y tenía justamente esta palabra, unos con otros, que no me acuerdo la palabra en griego, alelión o por ahí se dice, ¿sí? Y él la tenía ahí, y hablaba sobre esto, sobre que tenemos que estar en comunión unos con otros, orar unos por otros, fortalecernos unos con otros, animarnos unos a otros, unos con otros. Mejores son dos que uno, dice la Biblia. Pero también tenemos que perseverar en eso. Porque no solamente tenemos que perseverar, mucha gente dice, bueno, yo evangelizo, hablo, le cuento a las personas de Dios, pero no persevera en la comunión en la casa, en la iglesia, unos con otros. Aquí también es importante. Es la casa, con todas las imperfecciones que tenemos, ¿sí? Pero es la casa de Dios, y la Biblia nos habla de fortalecernos unos a otros, de estar juntos unos con otros, y en eso tenemos que perseverar. Va a decir una palabra del apóstol también, que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la comunión, la unión, la paz unos con otros. En lo que dependa de ustedes, dice la Biblia, se va a hacer bien unos con todos, va a decir. Entonces, eso también tenemos que perseverar, ¿sí? Hacer mi parte. Decía un pastor que nos gusta mucho, que es de Costa Rica, decía, bueno, ¿cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi aporte para que haya una comunión? ¿Qué voy a traer yo? ¿Qué voy a traer al equipo? Acá hablamos sobre el trabajo en equipo. ¿Cuál va a ser mi aporte a esta comunión, a este unos con otros? ¿Voy a ser el que levanta? ¿Voy a ser el que visita? ¿Voy a ser el que trae alegría? ¿Voy a ser el que trae la paciencia? ¿Voy a ser el que trae la dulzura? Una vez me dijeron, ¿qué aporte traes vos? Y yo le dije, paciencia, le digo paz, porque es lo que me dicen a mí en la escuela, siempre me decían, vos sos una persona paciente. Decirle a mi marido, le decía yo, pero como que la gente veía eso en mí, entonces yo, bueno, yo aporto eso, paz, qué sé yo, la gente exaltada y yo más tranqui. Entonces,
poder ver qué aporto yo en esta comunión y ser yo también y perseverar en esto de tener una comunión, ¿sí? Una comunión con otro. Por eso dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿sí? La Biblia dice que nosotros tenemos que, y el próximo domingo vamos a celebrar la cena, ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Así que hay que perseverar, hay que seguir compartiendo la cena hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva, nosotros vamos a seguir participando. Y esta es la que es clave, y perseveraban en ¿qué? En las oraciones. ¿Sí? Perseveraban en orar. Perseveraban en orar. Y ayer el pastor habló mucho sobre este espacio, de la oración, de perseverar, de que ahí si algo sucede, si algo positivo, vamos a usar esa palabra, o algo bueno está pasando en nuestra vida, es porque hubo oración, porque Dios está en el asunto. Y aún algo malo está pasando en nuestra vida, también tenemos que creer que Dios está. Ayer hacía la referencia de Job, Dios quitó y Dios también dio, y bendito sea el nombre de Dios. Entonces poder perseverar en oración. Y creo que es una de las cosas, yo pensaba en esto de perseverar, ¿cuáles son los enemigos de la perseverancia? ¿Cuál es el enemigo que se presenta a la perseverancia? Estos son los que pensé yo. Yo lo primero que pensé, bueno, la pereza. Ay, no tengo ganas. ¿Sí? El desánimo, la pereza, ¿sí? El procrastinar, que se dice ahora, una palabra que es decir, bueno, después lo hago. Después hago, o bueno, esto. Y la Biblia con la pereza es bastante dura. No sean como el perezoso, como con ¿sí? Va a decir ahí el proverbio. Entonces, a veces la perseverancia sí es atacada por estos, por la pereza, por el desánimo, por la negatividad a veces, porque somos tan atrapados con la inmediatez, que queremos los resultados tan rápido, que por eso no perseveramos. Como no lo vemos ya, porque somos esclavos de un mundo que nos rodea, que todo es inmediato, como no lo vemos ya, ¿sí? Queremos enseguida las cosas y enseguida no perseveramos y listo, no tengo el resultado ya y no persevero y dejo de orar. Y muchas veces nosotros decimos que ¿cuánto realmente querés eso que orás por eso tanto? O sea, en tu oración se ve cuánto lo querés. A mí me encanta la mujer que fue con el juez y dale, yo perseveró. O sea, fue, le pidió, ya estaba, le terminó dando, pero hubo una perseverancia, digamos, y podemos ver otros ejemplos, pero habla de que, bueno, que realmente lo quiero, que demuestro al cielo y le demuestro a Dios, ¿sí?, que quiero esto. Y no es que lo quiero, a veces oramos y pedimos cosas y Dios oye todas las oraciones, pero la pedimos hoy y después nunca más nos acordamos. Nunca más. A veces, ahora a fin de año que empezamos a hacer lo de la siembra y el diseño del próximo año, ¿sí? A veces hemos pedido cosas que hemos escrito en las hojitas y ni siquiera nos acordamos después de seguir orando por eso, de seguir pidiendo por eso, de seguir perseverando en oración. Porque el texto nos dice que perseveraban en las oraciones. Y muchas veces nosotros dejamos de perseverar y abandonamos. Y yo creo que hay como dos tipos de perseverancias. Una perseverancia activa, en la que yo hago cosas. Porque a veces como que creemos en ese espacio de la perseverancia, bueno, me quedo, si Dios quiere. No, yo lo veo en esta perseverancia de los apóstoles, una perseverancia activa. O sea, ellos seguían predicando, ellos se seguían moviendo, ellos seguían partiendo el pan, ellos seguían orando, ellos seguían haciendo cosas, ellos seguían teniendo comunión. No era una perseverancia pasiva, ¿sí? Que bueno, que pasa, sino de accionar, ¿sí? De moverme, de hacer cosas. Y en el medio también, sí, una perseverar en el medio del sufrimiento. Porque saben que la historia que contamos, ahí empiezan a hacer toda la persecución.
Entonces perseveraban en medio de una situación difícil. Porque bueno, perseverar, como decimos, en espacios fáciles, y bueno, nos puede agarrar otra cosa, la pereza o alguna que otra cosa de desánimo, alguna cosa, pero cuando la situación se ve difícil, ahí hay que perseverar también. Y podemos ver en la historia bíblica y en esto de Hechos, el poder perseverar, ¿sí?, en medio del sufrimiento y creer que mientras que soy perseverante, que soy constante. ¿Qué palabra? Y dale, y dale, y dale, y dale. Es como el ejemplo, no sé si conocen, de la gota que rompe la roca, ¿sí? Y cae, y cae, y cae, y cae, y cae, y cae, hasta que se rompe. ¿Por qué? No fue por la fuerza de la gota, digamos, de que la gotita tiene tanta fuerza para romper la roca. Fue por la perseverancia. Dale, 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 y rompe. Y ahí nosotros también creemos que es así, que la Biblia nos enseña a ser perseverantes, que tenemos que perseverar y vamos a ver esos resultados extraordinarios. Yo creo que la clave, si nosotros, yo no sé qué motivo de oración cada uno puede tener, tenemos uno general, que tiene que ver como iglesia, el mantenernos en la doctrina de los apóstoles, el seguir la comunión unos con otros, el creer que seremos una iglesia significativa en la ciudad, que podemos ser de bendición para Paraná, pero después y por eso estamos acá, perseverando en la oración y manteniendo el altar. Vengan, 1, 2, 3, 4, perseveramos en la oración. Perseveramos en la oración, nos mantenemos constantes en una manera de ser, como decía al principio, y de obrar también, y de hacer cosas, ¿sí? De hacer cosas. Me gusta porque dice que perseverar en medio de la prueba nos transforma a nosotros. Vamos siendo transformados. Es más, somos tan cambiados, y uno puede ver la vida de los apóstoles ahí, como el pasar por las pruebas, qué distinto que terminan sus días, qué fortaleza, qué diferencia de carácter, ¿sí?, nos hace cuando pasamos por pruebas y nos cambia. Yo creo que si hoy el regalo para decir hoy, sí, y pensaba ayer cuando hablaba el pastor y me desafiaba a mí misma, ¿sí?, a perseverar en la oración, porque muchas veces el trajín, el día a día, el correr, lo hacemos como, o aún nuestros devocionales, nuestra oración, nuestra intimidad con Dios es paso rápido porque, tengo que hacer otra cosa y no persevero y no tomo tiempo y no soy constante y no me mantengo en un lugar, porque como les decía recién, perseverar también es quedarse en un lugar, decía. Y a veces estoy enseguida saliéndome para otro y no paso tiempo en la presencia de Dios. Y ahí creo que ahí vendrán los resultados extraordinarios. Realmente, yo puedo ver a lo largo de mi corta vida, ya tengo 40, pero a lo largo de mi vida poder ver que los resultados que he alcanzado, mucho, poco, o otros, ver de otros, han sido por perseverar. Han sido por perseverar, ¿no? Han sido por un montón de otras cosas más, sí, uno puede ver, pero la perseverancia ha sido la respuesta. Y creo que, como decía recién, hará la diferencia. Hará la diferencia. Si nosotros perseveramos, cuando perseveramos para hablarle a alguien, perseveramos para orar por alguien, perseveramos, cuando relatan acá testimonios de madres que oraron por años perseverando en la oración, como decía el texto recién, y vienen los hijos, y vienen los nietos. ¿Pero por qué? Porque hubo madres que perseveraron en la oración. Y así, nosotros vivimos espacios que otros perseveraron en oración y disfrutamos conquistas que otros perseveraron en oración. Así que creo que, sumando a lo de ayer, el regalo de hoy es eso: persistí, perseverar orando, perseverar en la doctrina, todo lo que decía recién. Y después dice el texto
y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero vienen después. O sea, todo lo otro viene después. Después que perseveraban en la doctrina, que perseveraban en la comunión, que oraban, que partían el pan y vinieron. Yo creo realmente que vamos a vivir y vivimos estos espacios de milagros y señales de Dios, pero cuando primero hacemos lo otro, cuando perseveramos.